Yo soy Iván Guerrero Luz, vengo de una gran familia de brujos blancos, que antes de que naciera estaba en guerra con dos grandes familias de brujos negros. Gracias a todas estas guerras que se generaron como de la noche a la mañana, puede llegar a lo que llaman los siete escalones del infierno. Después de estar como mucho como en la magia negra verdadera, me pasé a lo que es como los arcángeles y todo lo que es la luz de Dios. Hoy les vengo a contar como una anécdota que pasó como hace ya mucho tiempo. En ese tiempo estaba como mucho más joven y estaba como con ciertas personas eh, como muy importantes o que les gustaba como cambiar como el rumbo o el destino de todas las personas. La primera vez que yo vi que ellos querían como cambiar como el destino o ciertas cosas que iban a pasar o acontecimientos, lo primero que hicieron fue como llevarme como a una parte muy profunda, como en la base o en una cosa secreta que ellos tenían. Y cuando yo entré como a este lugar, lo primero que pude ver era que había como unos símbolos en el piso que eran como muy extraños o que no podía comprender muy bien en ese tiempo. Y alrededor como de estos símbolos o de este círculo, había como de ciertos animales. Y de un momento a otro, estas personas empezaron como a llamar o empezaron como a abrir un portal para llamar como a cierto ser. Y cuando apareció como este ser o esta persona, lo más extraño era que tenía como tres rostros, todos distintos. En sí era como una mujer, pero era como si los rostros representaran como distintas edades. Lo primero que era como el de una niña, el segundo era como de una mujer como de mediana edad y el segundo era como una persona ya como con muchos años. Y cuando estas personas invocaban como este ser o esta persona, le empezaban como a preguntar ciertos eventos o ciertas cosas que podían como cambiar como el rumbo de la historia. Y era tan precisa esta mujer o este ser que les decía como las personas como más importantes o los humanos que iban como a hacer como cosas muy importantes por el mundo. Y les decía dónde estaban exactamente y cómo eran. Era como si esta persona los tuviera como al frente y los describiera rápidamente. Y les decía cuántos años tenían y cuándo habían nacido y dónde los podían encontrar. Y entonces estas personas lo que hacían era como ir o mandaban como de ciertos grupos como a capturar o en algunas ocasiones a eliminar como de ciertas personas. Porque el rumbo de la historia o los acontecimientos se pueden cambiar rápidamente. Si uno tiene la información o si uno sabe cuáles son como los acontecimientos más importantes, uno puede como alterar como el tiempo o las cosas que van a pasar. Y lo que hacían ellos era como con estas personas que les decía como este ser, en algunas ocasiones los capturaban o en otras los eliminaban porque eran como muy difíciles. Y entonces con esto ellos podían cambiar el rumbo, ellos decían que el rumbo de la historia o acontecimientos que iban como a suceder. Por eso es que uno ve como en ciertas partes o en ciertos lugares que se arman como grandes explosiones o que hay personas que le llaman es que kamikazes que hacen o matan como muchas personas. Pero todos estos asesinatos no son como porque sí o por hacer terror, sino porque hay como ciertas personas que pueden cambiar como los eventos o los acontecimientos de muchas situaciones. Y lo que hacen estos grupos es como mandar como a esas personas a que hagan como de grandes desastres. Y los pasan como atentados o lo pasan como de terrorismo y así nadie se da cuenta. Pero en sí es como para modificar o para alterar la situación que a ellos más les convenga. Por eso es que uno ve como en ciertas ocasiones que gente muy importante o muchas personas mueren como en ciertos lugares y nadie como que hace nada o nadie investiga nada. Y esto pasa es porque estos grupos ya saben lo que tenían que hacer.
Con solo eliminar como una persona, esta persona puede cambiar como los acontecimientos o las cosas que van a suceder en distintos tiempos o lugares, ya sea por grandes inventos o cosas que él iba a hacer en algún momento. Pueden ser revoluciones o grandes ejércitos, entonces ellos de antemano hacen como estos pequeños atentados. Y cuando hacen esto, entonces lo que en sí lo que tratan es como de eliminar personas específicas, las cuales ellos ya tienen como muy bien, digamos, seguidas o ya muy bien estudiadas. Ellos ya saben hasta qué come la persona y a qué hora duerme. Espero que les haya gustado esta historia y muchas gracias a todos.